Capítulo 655 Todo se puede conectar. 5. Las afiladas garras que parecían garras de águila cargaron hacia el cuello de Eruhaben desde detrás del escudo. ¡Bang! Hubo una fuerte explosión y una barrera dorada bloqueó la garra. ¡Sa! La barrera se convirtió instantáneamente en polvo mientras Eruhaben usaba la abertura para apuntar al brazo del dragón león ahora visible con su garra. ¡Bang! Asquerosamente rápido. El lugar donde había estado el brazo revelado del dragón león fue reemplazado por el escudo blanco para anular el ataque de Eruhaben. Todo había sucedido en tan solo unos segundos. 2 explosiones y una fuerte ráfaga de viento estallaban cada vez que las dos criaturas intercambiaban ataques. ¡Puaj! Un hombre apretó una mano alrededor del techo para evitar caerse por la fuerza de los impactos. ¡Qué! Jejeje. La Vía Láctea creada por el polvo dorado. Las grandes criaturas que luchaban debajo de ella. Y la gente y las bestias en el suelo matando al otro monstruo. El hombre miró hacia su mano que no sostenía la esquina del techo. Clopé seca. El dispositivo de grabación de vídeo que el hombre estaba mirando brillaba en varios colores mientras grababa todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué? Sí, debería ser así. Las comisuras de los labios de Clopé se curvaron lo más alto posible. Su atuendo pasado de moda era un desastre debido al impacto de la batalla de Eruhaben y el dragón león, pero su sonrisa realmente parecía adecuada para un hombre que se llamaba el Caballero de la Guarda. Soltó la mano que sostenía el techo por un momento y agarró el dispositivo de grabación de vídeo con ambas manos. Comillas. Gasté tanto dinero en este dispositivo de grabación de vídeo. Sabía que llegaría un día como este. Sus ojos estaban tan llenos de alegría que parecían enloquecidos. Los demás no pudieron ver esto, pero el dispositivo de grabación de vídeo de Clopé se veía diferente de los dispositivos de grabación de vídeo generales. Había varios dispositivos colgando debajo de él, así como bastantes piedras mágicas de mayor grado. Incluso había círculos mágicos en él. Tuve que trabajar muy duro para conseguir uno que funcione incluso sin un mago a mi lado. Este era un prototipo de dispositivo de grabación de vídeo que había impulsado a los magos del norte a desarrollar. Mientras el mago activara el orbe, podría seguir funcionando sin que nadie lo controlara. Las piedras mágicas continuaron infundiéndole maná y las piedras mágicas mantuvieron el dispositivo en funcionamiento. Clopé tocó el dispositivo de grabación de vídeo. Clic. Apretó un pequeño interruptor en el aparato. Nota: no puedo evitar usar los términos que vemos en la traducción oficial del manhwa al menos una vez. Finalmente, apareció una nueva pantalla en el dispositivo de grabación de vídeo y se pudo ver el rostro de la reina Litana. Finalmente logramos ponernos en contacto con alguien. Este orbe era un dispositivo de grabación de vídeo y un dispositivo de comunicación de vídeo en uno. También había un círculo mágico de comunicación por vídeo. Mana fluía de una piedra mágica de alto grado extremadamente cara y proporcionaba una conexión estable. Ser Clopé se encuentra bien. Esta fue la primera persona con la que pudo contactar. Litana sonreía pero miraba a Clopé, cuyo cabello estaba revuelto con preocupación. Estoy bien, señorita. Litana dejó de hablar por un momento antes de hablar con urgencia una vez más mientras miraba la leve sonrisa en el rostro de Clopé. Ser Clopé, lo contactamos porque no pudimos comunicarnos con el príncipe heredero del reino de Rohan. Alberu no pudo atender ninguna llamada ya que actualmente se encontraba en una feroz batalla. Raon había intervenido para facilitar el contacto con algunos reinos pero había muchos que no estaban incluidos hasta ahora. La jungla, el reino Wiper, el reino de Breck y otros. La mayoría de los reinos del continente occidental no estaban incluidos en el flujo actual de información de Raon. El Santo Jack dijo que podíamos contactar con el reino de Rohan a través de él, pero Moboru también estaba bastante ocupado lidiando con enemigos. El Santo Jack había planeado recopilar información para entregársela a Raon, pero no podía hacerlo tanto como quería debido a la cantidad de enemigos que enfrentaba Moboru. Los otros reinos estaban en situaciones similares.
Sin embargo, algunos reinos se encontraban en situaciones diferentes. Nos hemos deshecho de la mayoría de nuestros invasores. Esto fue especialmente cierto para los reinos que eran lo suficientemente fuertes como para deshacerse de los invasores rápidamente. Había dos reinos así. Primero fue la selva jungla dirigida por Litana y el segundo fue el reino Wiper con el comandante Tunka. Escuchamos del santo Jack, nos dijo que se encontraba actualmente en el reino de Rohan, Ser Clopé. Litana se había puesto en contacto con Clopé tan pronto como terminaron de lidiar con los invasores y se sintió aliviada de hacer contacto con él. ¿Cómo está allá? Pudo ver que los ojos de Clopé Seca estaban tranquilos sin ningún cambio después de escuchar su pregunta. Cerró lentamente los ojos antes de abrirlos y comenzar a hablar. Probablemente será más rápido si lo vieras tú mismo. Su voz sonaba tranquila y reverente. Litana pudo ver el campo de batalla una vez que la pantalla se volvió. Eso. Sus ojos se abrieron de par en par. Dragón. Pudo ver un dragón dorado cubierto de una luz dorada. Ese es el monstruo. Luego vio al monstruo que parecía estar lidiando fácilmente con el dragón dorado. Ella se quedó sin palabras. Alberu Crossman le había dicho que los monstruos que aparecen en Puzzle City podrían destruir todo el continente. Ella le había creído, pero todavía había pensado, ¿es eso realmente posible? Todavía dudaba de que fueran realmente tan fuertes. Él estaba diciendo la verdad. Alberu no había exagerado. A pesar de que solo estaba mirando a través de la pantalla, Litana no pudo evitar tener miedo de si podría proteger su reino si un monstruo así apareciera en su territorio. Luego se dio cuenta de algo y rápidamente preguntó. ¿Los demás y los demás? Solo podía ver al dragón y al monstruo. No vio a nadie a su alrededor. Yo te mostraré. La pantalla miró lentamente hacia abajo. Litana pudo ver la gran serpiente de 2 cabezas. No era tan majestuoso como el monstruo que luchaba contra el dragón, pero se veía majestuoso incluso cuando estaba en el suelo. Litana no supo qué decir después de echar un vistazo al monstruo muerto y el área destruida a su alrededor. Nuestros aliados lo atraparon. Solo pudo morderse el labio inferior mientras Clopé le explicaba con calma la situación. Apenas logró hablar. Asombroso. Sus ojos se abrieron de par en par de nuevo cuando hizo ese comentario. Los ojos de Clopé también se nublaron. Como era de esperar, Choi-An. Había un dragón de hueso negro con armadura. Choi-An, Alberu y Rosalind se subieron a su espalda. No son Ser Choi-An y el príncipe heredero Alberu. Así es, planean dirigirse al cielo para luchar junto al dragón. Boom, boom. Los fuertes ruidos de la pelea entre 2 grandes criaturas lastimaban los oídos de Litana a través de la llamada. Solo escuchar los ruidos la asustaba, pero Litana apretó los puños mientras miraba a la gente dirigirse al campo de batalla. Entonces se dio cuenta de algo. ¿Dónde está el joven maestro Kale? La persona que esperaba ver primero, la persona que siempre se paraba al frente y les mostraba la espalda a los demás, sin importar cuánto intentaran detenerlo, no estaba allí. Escuché que el joven maestro Kale está actualmente inconsciente. Solo 2 monstruos fueron convocados gracias a sus esfuerzos. Litana jadeó y se cubrió la cara con ambas manos. Al ver lo fuertes que se veían estos 2 monstruos pudo decir que debe haber sido extremadamente difícil evitar que los otros 6 también fueran convocados. Podía decirlo incluso sin ver lo que había sucedido. Entonces escuchó la voz de Clopé. Volverá pronto. Los ojos de Clopé estaban llenos de una extraña pasión ardiente. Sí, en el momento en que el héroe regrese. Ahí es cuando comenzará la verdadera leyenda. Litana reafirmó su resolución mientras miraba la mirada apasionada de Clopé que mostraba que aún no se había rendido, sin conocer los verdaderos pensamientos internos de Clopé. Pronto. Se puso de pie para apagar el dispositivo de comunicación por vídeo. Pronto nos dirigiremos a Puzzle City. La llamada terminó tan pronto como ella dijo eso. Clopé miró la pantalla un momento antes de volver a mover la mano. Otro lugar, el reino Wiper también seguía llamándolo.
Estaba seguro de que la persona que lo llamaba debía ser el comandante Tunka. Supongo que la jungla y el reino Wiper estarán aquí de inmediato. Clopé hablaba con indiferencia, pero se aseguraba de registrar todo lo que sucedía en el campo de batalla sin perderse nada. Toda emoción desapareció del rostro de Clopé. Una leyenda solo se convierte en leyenda cuando la gente sigue hablando de ella. No deben olvidar. Todo lo que sucedió aquí debe seguir siendo una historia que se transmitió en este reino y este continente durante mucho tiempo. El dispositivo de grabación de vídeo de Clopé grabó a todos en el campo de batalla al menos una vez, incluso sin Kale allí. En la ciudad libre que se crearía entre Mogoru y el reino de Rohan en el futuro. La ciudad que sería famosa por su torre mágica y torre de alquimia tendrá un edificio que será tan famoso como esas dos torres. Ese edificio es el Museo Enituse, el museo más grande del mundo cuya creación el Ducado de Enituse financiaría por completo. El artículo que se ubicaría en la región más central de ese museo sería este dispositivo de grabación de vídeo que actualmente está en la mano de Clopé Seca. Numerosas personas vendrán a visitar el museo Enituse para ver este dispositivo de grabación de vídeo. Clopé tenía una expresión estoica en su rostro mientras sostenía ese dispositivo de grabación de vídeo en su mano. Sería extremadamente injusto si nadie supiera lo duro que trabaja todo el mundo. Miró hacia el dragón de hueso y los tres héroes que se disparaban en el aire. Luego miró hacia el ayuntamiento de Puzzle City. Ahí era donde Kale Enituse estaba ahora mismo. Asterisco asterisco asterisco. La puerta de la oficina del ayuntamiento en la que Kale estaba ahora se abrió de golpe. ¡Bang! Los ojos de Raon se abrieron de par en par después de volver la cabeza hacia la puerta. Es la mamá de Dodori. Hola Raon, solo llámame tía, soy la hermana menor cercana de Seritani. Está bien tía. La mamá de Dodori, Mila, tenía su azada en la mano mientras miraba a Raon con una expresión cálida en su rostro antes de que cambiara instantáneamente. Bien, por cierto, Raon, ¿qué estás haciendo? Estoy muy ocupado ahora mismo. Caminó hacia Kale y Raon. Mila apretó la azada después de ver que Kale estaba obviamente en una condición grave. Sin embargo, no pudo evitar estremecerse después de mirar a Raon que estaba justo al lado de Kale. Raon. Raon estaba hurgando en el bolsillo interior de la camisa de Kale. Estoy saqueando a mi humano ahora mismo. Raon admitió abiertamente haber saqueado a Kale antes de quitarle la ropa de abrigo y sacudirla de arriba a abajo. Plaf. La bolsa de bolsillo espacial de Kale y otro artículo se cayeron de la ropa exterior. Raon rápidamente agarró ese artículo. Lo encontré. Raon sostenía el látigo del trompo dorado en su pata delantera. Raon apretó con fuerza el látigo del trompo dorado con ambas patas y lo agitó intensamente. Elementales de viento. Raon estaba escuchando los mensajes en el dispositivo de comunicación por vídeo y se dio cuenta de que faltaba una información extremadamente importante. Por eso había buscado con urgencia el látigo de la peonza dorada. Pueden oír mi voz, soy el gran y poderoso Raon Miru. No puedo oírlos chicos. Pero si pueden oírme. Los ojos de Raon ardían de ira. La estrella blanca. Por favor, averigüe dónde está esa estúpida cosa blanca ahora mismo. Y por favor, avíseme dónde está como pueda. La estrella blanca. Necesitaban averiguar dónde estaba ese bastardo ahora mismo. Este monstruo no sería el final. Dijeron que también iban a realizar el ritual de invocación del dios sellado. Necesitaban saber la ubicación actual de la estrella blanca si querían planificar el futuro. Esa debería ser una de las piezas de información más importantes para el ser humano en este momento. Así que por favor ayúdame. Raon gritó desesperadamente mientras sostenía el látigo de la peonza dorada. Lamentablemente, Raon no podía escuchar las voces de los elementales incluso mientras sostenía el látigo. Sin embargo, una leve brisa voló fuera de la terraza. CHHH. Las cortinas se movieron a causa de esa brisa. Raon notó ese pequeño movimiento y sus ojos se nublaron. Ahora depende de ustedes, elementales de viento.
Raon tomó una decisión. Una vez que encontremos a la estrella blanca. Sus ojos azul oscuro ardían aún más. Haré que nunca más pueda tocar a mi humano o a mi familia. El maná negro fluctuó alrededor del joven dragón como si respondiera a su determinación. Raon. Sin embargo, ese momento no duró mucho. Por favor, muévete. Kale estaba acostado en la cama. Mila se acercó y levantó a Raon, que había estado hurgando en la ropa de abrigo de Kale mientras estaba sentado junto a él, y lo tiró al suelo. Raon miró a Mila con confusión al verla moviéndolo de repente, pero Mila señaló los dispositivos de comunicación por vídeo que flotaban en el aire. Los dispositivos de comunicación por vídeo estaban actualmente apagados. Todos estaban ocupados peleando y no podían dejarlos encendidos en todo momento, por lo que solo se comunicaban con Raon cuando era necesario. Puedes mover los dispositivos de comunicación por vídeo a la esquina por mí. Es posible que se interpongan en el camino de tu tía mientras trabaja. Smile. Mila sonrió gentilmente. Vine a curar al maestro de Dodori. ¿Qué acabas de decir? Raon se levantó de un salto mientras sostenía el látigo del trompo dorado y la bolsa de bolsillo espacial. Mila fingió no ver las lágrimas que se formaban en las comisuras de los ojos temblorosos de Raon y le dio unas palmaditas en la cabeza. Necesito concentrarme. ¿Podrías ayudarme? Lo tengo. Por supuesto que te ayudaré. Raon rápidamente arrastró los dispositivos de comunicación por vídeo a una esquina y los hizo para que no pudieran ver la cama. Mila miró por un momento antes de volverse hacia Kale. Ja. Kale respiraba muy ligera y débilmente. Parece que tengo que darme prisa. Tía, puedo. MMPH. Raon dejó de hablar y rápidamente se tapó la boca. Sus ojos redondos se abrieron aún más redondos. La azada está brillando. La azada en la mano de Mila. Suush. Una ráfaga de viento salió de la azada y llenó toda la oficina. Sin embargo, el maná de color beige que era más grueso que el viento consumió toda el área. Raon volvió la cabeza. Humano. Crack. Todo el cuerpo de Kale estaba empezando a agrietarse. Su cuerpo se resquebrajaba como si fuera un plato de cerámica que comenzaba a romperse. Raon, no necesitas sorprenderte. Raon miró hacia Mila después de escuchar su suave voz. Olvidó que estaba sorprendido y observó la expresión de su rostro. Nuestro maestro realmente parece haber sufrido mucho. Mila observó las grietas que aparecían en el cuerpo de Kale con una expresión extremadamente triste en su rostro. La placa plato es algo que está dentro del cuerpo de un humano. Kale había preguntado si era posible conectar algo intangible como el plato de una persona. No hay ninguna razón por la que no pueda conectarlo si lo convierte de un elemento intangible en un elemento tangible. Mila inspeccionó a fondo las grietas en el cuerpo de Kale. No había una mancha en su cuerpo que no tuviera una grieta. Esto mostró que el plato de Kale estaba en una situación extremadamente peligrosa en este momento. Olvídate de despertar, su plato se derretirá a este ritmo. Hizo un gesto a Raon. Raon, ¿quieres venir aquí y echar un vistazo? Ella le sonrió. Voy a deshacerme de todas estas pequeñas grietas ahora. Ella lo hará para que él no tenga una sola cicatriz. Ella planeaba conectar todo hasta que Kale estuviera resbaladizo y suave. Por supuesto, sería difícil de hacer y podría afectar su cuerpo por usar tanto de su habilidad. Sin embargo, necesitaba hacer esto sin importar qué. Eruhaven. Necesitaba llevar a cabo la voluntad del antiguo dragón. Ahora bien, empezamos. Necesitamos que nuestro maestro se despierte lo más rápido posible. Así es. Todo lo que dijiste es correcto, tía. Mila, que vio la esperanza en los ojos de Raon, continuó sonriendo mientras extendía su mano hacia el cuerpo agrietado de Kale. Maná de color beige fluyó de su dedo pareciendo hilos largos. Esos hilos comenzaron a tocar el cuerpo de Kale que estaba cubierto de grietas. Cada lugar que se estaba agrietando comenzó a conectarse nuevamente.
La respiración ligera de Kale continuó haciendo eco en la habitación mientras Mila se mordía los labios sin dejar que Raon lo viera después de ver que Kale todavía no podía despertar. Oh, el plato finalmente está comenzando a conectarse. Vaya, no sabía que los dragones tuvieran este tipo de habilidad. Creo que este dragón es el dragón más fuerte. Este es un premio mayor total. Los antiguos poderes vitorearon mientras sentían el poder de Mila filtrarse en el cuerpo de Kale. La Super Rock gritó en voz baja. Kale, ¿puedes oírnos? Continuó llamando a Kale que aún estaba inconsciente. Kale necesitaba despertarse lo más rápido posible. Sin embargo, Kale no podía escuchar la voz de Super Rock en este momento. Asterisco. No esperaba esto en absoluto. El inconsciente Kale se dio cuenta de que no estaba en el mundo real tan pronto como abrió los ojos. Estaba en la misma habitación en la que había estado cuando abrió los ojos por primera vez en este mundo. Estaba en el dormitorio de Kale en Ituse. Continuó acostado en la cama y giró la cabeza hacia un lado. La razón por la que podía estar seguro de que este no era el mundo real estaba ahí. Un hombre que estaba sentado en una silla notó su mirada y comenzó a hablar. Kim Rock-soo, finalmente estás despierto. Kale observó al hombre llamándolo Kim Rock-soo. Era el líder del equipo Kim Rock-soo, de 30 y tantos años. El líder del equipo Kim Rock-soo estaba mirando a Kale con una expresión extraña en su rostro. Kale abrió la boca tan pronto como miró esos ojos. Eres Kale en Ituse. Kim Rock-soo, de unos 30 y tantos, tenía una sonrisa torcida en su rostro. Me reconociste de inmediato. Kim Rock-soo, quien hizo un gesto como un noble remilgado y apropiado, algo que el Kim Rock-soo original de unos 30 y tantos años haría alguna vez, asintió con la cabeza. Sí, soy Kale en Ituse. Las dos almas que habían cambiado de lugar estaban mirando sus respectivos cuerpos. Capítulo 656. Todo se puede conectar. 6. Kim Rock-soo que estaba en el cuerpo de Kale en Ituse. Y Kale en Ituse que estaba en el cuerpo de Kim Rock-soo. Los dos no pudieron quitarse los ojos de encima por un tiempo. Kale en Ituse. El primero en hablar fue Kim Rock-soo, que actualmente estaba usando el cuerpo de Kale en Ituse. ¿Cómo pude encontrarme contigo? No estoy seguro. Estaba trabajando en el turno de noche y me quedé dormido por un momento al ver que estabas en esta cama. Pero ya ves. El verdadero Kale en Ituse, que estaba haciendo una especie de sonrisa que el Kim Rock-soo original nunca haría, preguntó con picardía. ¿No planeas vivir en ese cuerpo? La repentina pregunta que se hizo con picardía se sintió bastante pesada. El verdadero Kale en Ituse se encogió de hombros y añadió. Planeo vivir el resto de mi vida en este cuerpo. Es por eso que planeo tirar el nombre de Kale en Ituse y vivir como Kim Rock-soo. Los ojos del verdadero Kale en Ituse estaban tranquilos. No estaban temblando en absoluto. El verdadero Kim Rock-soo miró en silencio a la persona que estaba en su cuerpo real antes de abrir la boca. Comillas. Entonces quieres que te llame Kim Rock-soo. Así es. ¿Por qué? No quieres. No planeas terminar tu vida también como Kale en Ituse. Entonces deberías tirar el nombre de Kim Rock-soo ahora. Foft. Kim Rock-soo dentro del cuerpo de Kale en Ituse. No, la persona que había decidido convertirse en Kale en Ituse asintió con la cabeza y continuó hablando. Por supuesto, haremos lo que dijiste, Kim Rock-soo. Bien, Kale en Ituse, ahora nuestras apariencias externas coinciden con nuestros nombres. Kale miró a Kim Rock-soo, que se reía y hacía gestos que nunca habría hecho, y agregó con indiferencia. Supongo que has sido realmente feliz. Recordó el momento en que se reunió con Lee Soo-hyuk y obtuvo la habilidad de abrazo. Lee Soo-hyuk le había entregado a Kale la habilidad y le había contado sobre el verdadero Kale en Ituse cuando desapareció. Oh, por cierto, el dueño original de tu cuerpo también está viviendo bien. Él está feliz. Es por eso que Jung-soo, yo y todos estamos felices. Kim Rock-soo tenía una sonrisa brillante que se adaptaba a una persona de 20 años y no a alguien de 30 y tantos.
Sí, conocí a alguien a quien quería ver durante mucho tiempo. Kale se sintió bastante extraño frente a Kim Rok-soo, quien sonreía de una manera que nunca había sonreído cuando era Kim Rok-soo. ¿Quién era la persona que querías ver? Mi madre. Kale se quedó sin palabras. Era alguien que se había sentido distante de Kale porque no se la mencionaba mucho en. La duquesa Violan se sentía más como una madre para él. Ahora que lo pensaba, Kale nunca había oído nada sobre la madre biológica de Kale Enituse durante su tiempo en Enituse Estate. Era prácticamente tabú hablar de la madre biológica de Kale en esa casa. Kim Rok-soo se encogió de hombros y continuó hablando después de ver la mirada confusa en el rostro de Kale. Kale Enituse, mi madre reencarnó en el mundo en el que solías vivir, el mundo en el que vivo ahora. Comillas. Ella reencarnó en la Tierra. Sí, la Tierra 1. Ese es el líder del equipo mundial, Kim Rok-soo, de 30 y tantos años. Kale se enteró de que su mundo original era la Tierra 1. También recordó que la lanza irrompible Taerang de Alberu provenía de la Tierra 3. Eso significa que la prueba del dios sellado fue en la Tierra 2. Kale dejó a un lado ese pensamiento potencialmente verdadero pero no verificado para enfocarse en las palabras de Kim Rok-soo. Mi madre reencarnada perdió a sus padres cuando era muy pequeña debido al ataque de un monstruo no clasificado y se quedó sola. Estoy tratando de convertirme en su familia. Una sonrisa amarga pero orgullosa estaba en el rostro de Kim Rok-soo. Kale pensó por un momento antes de preguntar. Si ella reencarnó, ¿debería ser más joven que tú? No. Jaja, actualmente me llama tío. Kim Rok-soo negó con la cabeza como si aún no pudiera creerlo. Pero el hecho de que no parecía solo hizo que Kale entendiera por qué el verdadero Kale Enituse decidió vivir como Kim Rok-soo. Kim Rok-soo se sentó y miró a Kale, que estaba apoyado en la cabecera de la cama. Quiero contarte los detalles, pero no sé cuánto tiempo tenemos, así que detendré esta historia allí. Ok. Kale compartió sus sinceros sentimientos. Quiero escuchar los detalles, pero tengo prisa en este momento. Estaba preocupado por lo que podría haber pasado en Puzzle City y cómo sus amigos estarían peleando mientras él estaba inconsciente. Pero he estado aquí varias veces para saber que no puedo salir de aquí cuando me plazca. Kale nunca podría salir de este lugar por su propia voluntad las pocas veces que había estado aquí. En realidad, no lo sabía, todavía tengo mucho trabajo por hacer. Kim Rok-soo asintió con la cabeza como si tuviera buena información antes de dudar por un momento y luego agregar. Comillas. La familia está bien. Por supuesto. Kim Rok-soo sonrió de manera diferente después de escuchar la respuesta indiferente pero firme de Kale. Su triste sonrisa hizo que Kale se emocionara un poco. Por eso añadió. Todo el mundo está bien. El padre y la madre están sanos. Lily está aprendiendo a usar la espada. Quiero que Basen sea el señor del territorio. Pero por ahora solo está ayudando con la administración del territorio. Kim Rok-soo se rascó la frente con el dedo índice. Kale, ¿no crees que Basen debería ser el próximo señor del territorio? No lo puedo decir, Lily o Basen pueden hacerlo si quieren. Basen parecía casi dispuesto a hacerlo cuando lo vi la última vez. Kale parecía disgustado ante la idea de convertirse en el señor del territorio, y Kim Rok-soo miró la expresión de Kale Enituse que nunca habría hecho si todavía estuviera en su cuerpo y comenzó a hablar de nuevo. Su personalidad encaja perfectamente con el señor del territorio. Aunque supongo que todavía no cree que el puesto deba ser suyo. Kale miró a Kim Rok-soo cuando escuchó eso. Kim Rok-soo se estremeció antes de darse cuenta de algo y reír en silencio. Basen, sí, sientes curiosidad por Basen, ¿verdad? Probablemente hayas estado pensando en su edad. Estamos solo con 3 años de diferencia. Probablemente pensaste que era extraño. Después de todo, no se mencionó en el nacimiento de un héroe. El nacimiento de un héroe. ¿Sabes sobre el libro? Por supuesto. Estaba en tu habitación cuando abrí los ojos y el libro estaba allí. Kim Rok-soo respondió como si nada antes de debatir por un momento y mirar a Kale.
Cuando hablé por primera vez con Basen. Había pasado menos de un mes desde que Basen llegó al condado de Enituse con la condesa Violan. Le dije estas cosas a ese niño en ese momento. Kim Rok-su recordó ese momento y repitió las palabras que le dijo a Basen a Kale. Basen, formas parte de la familia Enituse. Recuérdalo. No importa a dónde vaya, tu apellido es Enituse. Entendido. ¿No recuerdas lo que dijo papá? Escúchame a menos que seas un idiota. Dígale a la gente que la sangre Enituse fluye a través de ti. Diles eso pase lo que pase. Basen había respondido diciendo que no podía hacer eso, y el joven Kale había respondido así. Cállate y solo haz lo que te dije. De lo contrario, no podrás vivir en esta casa. ¿Crees que los primos y la familia colateral te dejarán en paz? Vas a ser tonto. Kale hizo un ruido mientras escuchaba en silencio. Kale. Kim Rok-su agarró suavemente el hombro de Kale. No sé de quién es la sangre que fluye por el cuerpo de Basen Enituse, pero ese niño es mi hermano menor, el hermano mayor de Lily, el hijo del conde de Ruz y el hijo de la condesa Violan. Definitivamente es alguien con la mentalidad de la familia del conde Enituse. Kale miró las emociones que fluían a través de los ojos de Kim Rok-su antes de cerrar los ojos por un momento y luego volver a abrirlos. Recordó el rostro de Basen en su mente cuando cerró los ojos. Incluso si el color de su cabello era diferente, podía ver el rostro débil pero terco que se parecía al rostro pálido de Kale que al de Deruz o Violan. Basen también es mi Dongsaeng. Así es, ¿qué más necesitas además de eso? Kim Rok-su quitó su mano del hombro de Kale mientras miraba la expresión de Kale que parecía decir que no había necesidad de responderle. Luego añadió. Puedes preguntarle a la condesa Violan los detalles. Probablemente necesitarás charlar con ella si quieres que Basen sea el señor del territorio. Kim Rok-su negó con la cabeza con ojos nostálgicos como si estuviera pensando en el pasado. Por mucho que actuara como basura y los primos quisieran echarme, la condesa y Basen no se movían. Tendrás que convencer a la condesa Violan si no quieres ser el señor del territorio. Kale dejó escapar un pequeño jadeo. Kim Rok-su lo miró con confusión cuando Kale lo corrigió severamente. Es el ducado de Enituse ahora. Ya no es un condado. Wow, eso es increíble. Sí, es. Somos una familia increíble. Kim Rok-su tenía una sonrisa brillante en su rostro mientras veía a Kale asentir con la cabeza. Kale frunció el ceño. Oye. ¿Qué ocurre? Tú, los demás no dicen nada cuando sonríes así en mi cuerpo. Kim Rok-su se tocó las comisuras de los labios como si se preguntara cuál era el problema. ¿Qué le pasa a mi sonrisa? Todos estaban contentos de que el líder de su equipo, Nim, los dejara ir a casa temprano. Estás haciendo tu trabajo correctamente. Por supuesto, me aseguraré de salvar este mundo en el que vivo ahora mismo. Lo haré para que las personas que me rodean puedan vivir en paz. Kale cerró la boca después de escuchar la respuesta de Kim Rok-su. Tenía los mismos deseos que el verdadero Kale Enituse. Este mundo en el que vivía como Kale ahora mismo. Quería proteger este lugar, definitivamente protegería este lugar. Pero mi sonrisa es realmente extraña. Kim Rok-su todavía se tocaba las comisuras de los labios. Creo que emite una sensación de madurez y me hace lucir encantador. Kale casi se burló de la incredulidad. Estás hablando de una sensación de madurez en mi rostro. Sintió como si le doliera la cabeza por una razón diferente. Nunca se había imaginado conocer al verdadero Kale Enituse, pero definitivamente no esperaba escuchar esas tonterías ahora que de alguna manera lo conoció. Kim Rok-su respondió como si no hubiera ningún problema. Por supuesto, después de todo tengo más de 40 años. ¿Qué? La mirada de Kale se volvió aguda mientras miraba hacia Kim Rok-su. ¿Por qué tienes 40? Kale había abierto los ojos dentro del cuerpo de Kale Enituse de 18 años. Kim Rok-su miró directamente a los ojos confundidos de Kale y abrió la boca. En el momento en que Choi Jung-su murió, el dios de la muerte le ofreció un trato.
Se le preguntó si quería seguir con vida y ser transportado a un mundo diferente o salvar a Kim Rok-su. El dios de la muerte le dijo a Choi Yong-su que tomara la decisión, y Choi Yong-su eligió su muerte. El dios de la muerte te ofrece un trato en el momento de tu muerte o si estás en peligro extremo que potencialmente podría llevarte a la muerte. Cuando tenía 40, básicamente, el dios de la muerte me ofreció un trato cuando estaba a punto de morir y lo acepté. Kim Rok-su, el verdadero Kale Enituse había aceptado el trato con el dios de la muerte. Las condiciones que me ofreció el dios de la muerte eran sencillas. Kale finalmente pudo ver el remordimiento en lo profundo de los ojos de Kim Rok-su que era claramente diferente de la brillante sonrisa de Kim Rok-su. Esa emoción era similar a las propias emociones de Kale. Kim Rok-su continuó hablando con la única persona con la que podía compartir las condiciones de su trato. Tan pronto como volviera y al momento en que conociera a Choi-an, el punto de partida que podría cambiar el destino de nuestro mundo, entraría en el cuerpo de una persona llamada Kim Rok-su en un mundo diferente. Esa fue la condición del trato. El dios de la muerte también le había dicho que su madre se había reencarnado en el mundo de esta persona de Kim Rok-su y estaba viviendo una vida solitaria. ¿Sabes por qué acepté ese trato? Kim Rok-su se llevó la mano a la frente como si tuviera dolor de cabeza. Cerró los ojos. Los ojos que estaban llenos de remordimiento ya no se podían ver. ¿Por dónde debería empezar? Se quedó en silencio un poco antes de finalmente comenzar a hablar de nuevo. Odio la aldea Harris. La aldea Harris. Kale recordó la información sobre la aldea Harris después de enterarse inesperadamente. Cerca del bosque de la oscuridad, la aldea Harris era un pueblo separado del bosque por un solo muro. Fue donde Choi-an conoció a personas de este mundo después de encontrar la salida del bosque de la oscuridad y donde los tigres, lobos y los amigos de Kale residieron en este momento. Choi-an salió de la aldea Harris y se dirigió a la finca del señor Enituse después de que Arm masacrara a la gente de la aldea. Los ojos de Kim Rok-su aún estaban cerrados mientras continuaba hablando. Mi madre dijo que iba a visitar la aldea Harris. Había algo que necesitaba enterrar allí. Me pareció extraño que mi madre tuviera que ir a un pueblo con el que no tenía ninguna relación, un pueblo que era solo uno de los muchos en nuestro territorio. Su voz era tranquila, pero las cosas que decía eran bastante impactantes. Mi madre se fue a la aldea Harris a pesar de que estaba lloviendo a cántaros y el viento era fuerte. Estaba bastante preocupado porque su cuerpo siempre había sido débil. Y luego... Kim Rok-su se detuvo por un momento como si fuera difícil de decir antes de continuar con una expresión estoica en su rostro. Terminó gravemente herida porque el carruaje se volcó en su camino de regreso debido a la tormenta. Recibió tratamiento en casa después de eso, pero desafortunadamente falleció. Kale sintió como si pudiera escuchar el viento rugiente de ese día a pesar de no haberlo escuchado nunca. Kim Rok-su estaba tranquilo. Pero el accidente del carruaje no fue la razón por la que mi madre falleció. No fue un accidente tan malo. Nadie más que mi madre resultó herida tampoco. Pero todo el mundo pensó que mi madre falleció por las heridas del accidente. Suspiró mientras mantenía los ojos cerrados. Solo supe la verdadera razón de su muerte después de conocer al dios de la muerte. Mi madre se detuvo por un momento y abrió los ojos para mirar a Kale. Creo que mi madre esperaba que las cosas terminaran así. Como si estuviera abriendo un cofre que se había hundido profundamente dentro de un lago. Kim Rok-su comenzó a compartir estas viejas historias con la persona que vivía como Kale Enituse en su lugar. Kale. Kim Rok-su habló con tristeza visible en su rostro. Mi madre poseía un poder antiguo. ¿Qué? Kale no pudo ocultar su sorpresa esta vez. La madre biológica de Kale Enituse poseía un poder antiguo. Nunca había esperado eso. El nacimiento de un héroe. Se estaba compartiendo la historia de alguien que no era ni el personaje principal ni el personaje secundario, la historia de un extra en la historia. Sin embargo, también era la historia de alguien que acababa de vivir su vida, incluso si no se mencionaba en la historia.
Capítulo 657. Todo se puede conectar. 7. Soy el único que sabe que mi madre poseía un poder antiguo. Kim Rock-soo se rió entre dientes. Tal vez fue porque era joven, pero me gustó mucho como mi madre dijo que era un secreto entre nosotros dos. Kale abrió la boca para desenredar el lío dentro de su cabeza. ¿Qué poder antiguo tenía ella? Kim Rock-soo lo pensó por un momento antes de ponerse de pie. Se alejó de la cama en la que Kale estaba apoyado y caminó lentamente alrededor del dormitorio. Mi madre poseía un poder antiguo del atributo de madera. Kale pensó en el poder antiguo del atributo de madera en el territorio de Enituse. El escudo indestructible. Fue el primer poder antiguo que Kale obtuvo que rodea su corazón ahora y fue utilizado con bastante frecuencia por él. Era el poder que dormía debajo del árbol negro que crecía donde había muerto la sacerdotisa glotona. El árbol negro se había vuelto blanco y había transferido el poder a Kale cuando lo despertó. No es el escudo indestructible. Kim Rock-soo pareció haber notado los pensamientos de Kale cuando instantáneamente dijo que no era ese poder. Luego sonrió después de notar la mirada de Kale. Leí el nacimiento de un héroe y mencionó el escudo indestructible. Sabía que habrías obtenido ese poder por ti mismo. Estoy en lo cierto. Sí, lo tomé. Increíble, tenía la sensación de que harías eso. Kim Rock-soo se encogió de hombros. Luego se paró frente a la ventana con las cortinas cerradas. Estaba de pie frente a una gran ventana que generalmente permitía que la luz del sol llegara hasta la cama de Kale. Kale, ¿conoces los anillos anuales de un árbol? Los anillos que ves cuando cortas un árbol. Sí. Kale no preguntó por qué Kim Rock-soo preguntaba de repente sobre los anillos anuales. Kim Rock-soo tocó la cortina mientras seguía hablando. Mirar los anillos anuales de un árbol te permite saber su edad aproximada. Cada círculo representa un año. Los anillos anuales se ven diferentes según el lugar donde crece el árbol, el entorno cercano y el clima. Un poder antiguo del atributo de madera. Mi madre dijo que podía ver los anillos anuales de todos los seres vivos. Anillos anuales. Kale dijo esas palabras una vez en voz alta. Su expresión luego se volvió extraña. Kim Rock-soo luego agregó. Ella dijo que podía ver los anillos anuales completos de una persona desde el nacimiento hasta la muerte. La madre de Kale Enituse tenía un poder antiguo del atributo de madera. Ese poder le permitió ver el nacimiento de un ser vivo hasta su muerte. Pero tú ves. Kim Rock-soo se volvió para mirar a Kale. Mi madre me sentó y me dijo algo en un momento. Recordó un recuerdo de cuando era muy joven. Fue una conversación que de alguna manera no pudo olvidar, a pesar de cuánto tiempo ha pasado. Mi querido Kale, a veces hay personas cuyos anillos anuales están deformados. En ese caso, es muy probable que esa persona tenga una experiencia peculiar con el tiempo. Kim Rock-soo recordó cómo su madre había acariciado su cabello rojo y cómo sus deditos habían jugado con su cabello rojo mientras decía eso en voz alta. Kale, eres un niño que tendrá una experiencia peculiar con el tiempo. Kale se rozó la cara con ambas manos. Kim Rock-soo simplemente continuó hablando con voz tranquila. Mi madre dijo eso después de mirar todos mis anillos anuales. Pero no pude entender a qué se refería en ese momento. Solo lo entendí cuando cumplí 40 años. Había recibido una oferta del dios de la muerte cuando estaba a punto de morir a la edad de 40 años. Pero ya ves, Kale Enituse. La voz de Kim Rock-soo se hundió. Estoy seguro de que has visto este poder antes. ¿No te recuerda a alguien que conoces? Kale mantuvo la boca cerrada y cerró los ojos. Kim Rock-soo susurró mientras lo miraba. Deberías tener un historial de experimentar un poder similar al de mi madre. Kale había comenzado a recordar información en su mente relacionada con los poderes antiguos del atributo de madera desde que Kim Rock-soo lo mencionó por primera vez. Estaba recordando información del libro Menor que el nacimiento de un héroe mayor que. Luego recordó los registros de los individuos fuertes con poderes antiguos del atributo de madera en el directorio del gremio de mercenarios. Finalmente, recordó recuerdos de cualquier persona que usara poderes antiguos del atributo de madera.
Kale abrió lentamente la boca. De hecho, he visto un poder similar una vez, como mencionaste. Antes de que Kale obtuviera el poder antiguo del atributo tierra de la antigua Estrella Blanca. Había llevado a la Estrella Blanca y al Rey Oso a una de las regiones prohibidas, el desierto con la ciudad subterránea de los Elfos Oscuros. Kale había publicado información falsa sobre cómo el poder antiguo del atributo de madera de la antigua Estrella Blanca estaba en la otra ciudad subterránea abandonada en el desierto. La Estrella Blanca se topó con Kale en esa ciudad subterránea abandonada y sufrió bastante daño. La Estrella en Lanka. Kale recordó algo que la Estrella Blanca hizo en ese recuerdo. La Estrella Blanca tocó un árbol muerto. Había salido humo de la mano de la Estrella Blanca mientras acariciaba un árbol muerto en la ciudad subterránea. Ese bastardo supo con un solo toque cuando ese árbol había muerto. Lo sabía, aunque el árbol parecía muy seco, solo había muerto la semana pasada. Lo había descubierto casi al instante. La Estrella Blanca decía con frecuencia que Choyan y mi tiempo estaban deformados. Las cosas que la Estrella Blanca le había dicho a Kale en el pasado pasaron por su mente. El tiempo está deformado para ese espadachín. Tanto Choyan como tú tienen su tiempo deformado como yo. Pero a pesar de que puedo decir que su tiempo está deformado, no podría decir cómo fue deformado. Posesión. ¿Quién eres tú que está dentro del cuerpo de Kale en Ituse? De cuerpo a cuerpo. Te movías mientras te preparabas. Te has estado preparando durante mucho tiempo. Continuaste viviendo mientras saltabas de cuerpo en cuerpo de esa manera. Por supuesto, la Estrella Blanca asumió incorrectamente que Kale era alguien como el que poseía diferentes cuerpos durante mucho tiempo. Pero al menos la Estrella Blanca parecía extremadamente seguro de que Choyan, Kale y su tiempo estaban deformados. Sospeché que el poder antiguo del atributo de madera de la Estrella Blanca podría estar relacionado con el tiempo o que tenía un poder antiguo del atributo tiempo diferente. Había dejado de lado el hecho de que la Estrella Blanca observó el árbol con una especie de humo. Comillas. No esperaba que fueran anillos anuales. Kale se detuvo allí y no dijo nada más. Lo que habría dicho a continuación fue: eso significa que la Estrella Blanca tiene el poder de la madre de Kale en Ituse. Oh. Fue la Estrella Blanca responsable del accidente del carruaje y de la muerte de la madre. No podía decir esas cosas en voz alta. Kale frunció el ceño y mantuvo la boca cerrada. Oh, no te hagas una idea equivocada. ¿Qué? Kale miró hacia Kim Rock-soo después de escuchar su voz. Había una leve sonrisa en el rostro de Kim Rock-soo. La Estrella Blanca no fue responsable de la muerte de mi madre. Ah. Kale jadeó en silencio. Escuchar el suspiro de alivio de Kale ayudó a Kim Rock-soo a comprender quién les enseñó a los empleados de la empresa que trabajaron tan duro a cuidarlo cuando llegó por primera vez al cuerpo de Kim Rock-soo y no pudo adaptarse correctamente. Es porque él es así que puedo contarle todo. Kim Rock-soo comenzó a hablar de nuevo. No sabía cuándo tendría un momento para volver a hablar con Kale de esta manera. ¿Alguna vez has pensado en cómo habría sido el futuro en el nacimiento de un héroe? Kale no podía responder esa pregunta tan fácilmente ahora. Kale había experimentado demasiadas cosas difíciles en los últimos 2 años o más para responder que Choyan se habría encargado de todo. Cuando tenía 40. Kim Rock-soo continuó hablando. El reino de Rohan fue arrasado. El condado de Enituse también se arruinó. Yo era el único que quedaba vivo en nuestra familia. Kale jadeó en estado de shock. El solo hecho de escucharlo dificultaba la respiración. Le hizo recordar la prueba que tuvo que atravesar en la Isla del Viento para conseguir el látigo de la peonza dorada. Era un futuro que Kale nunca quiso ver. Kim Rock-soo estaba hablando de ese futuro. Después de apoderarse del continente oriental, el primer objetivo de la Estrella Blanca en el continente occidental fue el reino de Rohan. Más específicamente, fue Puzzle City. Partió de Puzzle City, luego se dirigió a la región noreste y luego a la región sureste. No sé por qué empezó con Puzzle City como su primer objetivo. Kim Rock-soo no lo sabía, pero Kale lo sabía.
Probablemente fue para que pudiera realizar el ritual de invocación del dios sellado en Puzzle City. Podía predecir en qué habría estado pensando la Estrella Blanca. El rey Zed Crossman murió en la batalla contra la Estrella Blanca, mientras que el príncipe heredero Alberu Crossman libró muchas batallas contra la Estrella Blanca para recuperar las áreas orientales del reino de Rohan. Choyan, Rosalind y Locke ayudaron a Alberu con eso. Kale empezó a hablar. Esa guerra duró cerca de 20 años. Sí, continuó hasta que cumplí los 40. El reino de Rohan protegió el palacio y sus territorios occidentales y continuó luchando contra la Estrella Blanca mientras invadía y conquistaba el reino Wiper, el reino Breck y otras áreas. Fuimos extremadamente persistentes. Realmente parecíamos un reino que había sobrevivido a muchas cosas durante mucho tiempo. Una guerra que continuaría durante unos 20 años. Kale apretó los puños pensando en lo arruinados que habrían estado los continentes oriental y occidental. La historia que sucedió después del volumen 5 de El nacimiento de un héroe fue una que Kale no quería que sucediera. La sonrisa desapareció del rostro de Kim Rock-Su y fue reemplazada por la fatiga del largo período de guerra. El reino de Rohan continuó reclutando gente ya que necesitábamos soldados para luchar contra la Estrella Blanca y sus subordinados. Me inscribí en él. Kim Rock-Su miró su brazo. Había estado feliz de ver todas las cicatrices en este cuerpo cuando se despertó por primera vez en él. El dueño de este cuerpo también debe haber sufrido mucho. Tiene cicatrices por todo el cuerpo como yo. Tales pensamientos le ayudaron a empezar a gustarle este cuerpo. Necesitaba vengarme de la Estrella Blanca que destruyó nuestro territorio y mi familia. Sabía que no podría matar a ese bastardo, pero pensé que solo podría morir en paz si pudiera dejarle un maldito rasguño. Kim Rock-Su estaba mirando al aire. Y finalmente tuve la oportunidad. Las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente. Las personas fuertes de los continentes oriental y occidental se reunieron con Choyan en el centro. El príncipe heredero Alberu reunió a los supervivientes de los reinos que cayeron mientras se oponían a la Estrella Blanca y los reinos que todavía estaban luchando contra él también. El corazón de Kim Rock-Su aún latía salvajemente al pensar en ese momento. Nos dirigimos a Puzzle City después de escuchar que la Estrella Blanca se estaba preparando para algo en Puzzle City. Ese fue el comienzo de la gran batalla. Fue una batalla tan intensa. Tanta gente murió. Tuve la suerte de durar bastante tiempo en él, pero fue solo porque estaba atrapado debajo de cadáveres aliados. Los ojos de Kim Rock-Su estaban llenos de una extraña pasión ardiente. Fue entonces cuando lo vi. Su mirada se volvió hacia Kale. La Estrella Blanca agarró el brazo de Choyan con su mano que soltaba humo. Luego dijo lo siguiente. Boom, boom. El corazón de Kim Rock-Su latió salvajemente. Recordó las cosas que escuchó decir a la Estrella Blanca mientras yacía allí siendo aplastado debajo de los cadáveres de sus aliados. El tiempo se deforma extrañamente para ti. Se había dado cuenta en ese momento. Ese bastardo tiene el poder de mi madre. Kim Rock-Su había hecho contacto visual con la Estrella Blanca que llevaba una máscara que cubría todo por encima de su nariz. La Estrella Blanca me encontró y disparó un fuego hacia mí. Así fue como terminé en peligro de morir. Comillas. Fue entonces cuando hiciste el trato con el dios de la muerte. Sí. Kim Rock-Su se detuvo allí y respiró hondo. Su mano que sostenía la cortina ya estaba llena de sudor. Me enteré de cómo murió mi madre mientras hacía ese trato con el dios de la muerte. Las condiciones que el dios de la muerte le ofreció al verdadero Kale Enituse fue que tan pronto como regresara al momento en que conoció a Choyan, el punto de partida que podría cambiar el destino de nuestro mundo, entraría en el cuerpo de una persona llamada Kim Rock-Su en un mundo diferente. Fue porque mi condición era conocer la verdad sobre la muerte de mi madre y salvar mi territorio y mi familia. Kim Rock-Su recordó su conversación con el dios de la muerte. Si entras en el cuerpo de la persona que estás a punto de poseer, eso será suficiente para cambiar el destino de este mundo. Eso es todo lo que puedo decirte. No compartió esta parte con Kale Enituse.
En cambio, le dijo la verdad sobre la muerte de su madre. Mi madre había ido a la aldea Harris para ocultar en secreto una parte de su poder antiguo. Kale no pudo evitar preguntar. ¿Puedes transferir un poder antiguo mientras estás vivo? Se suponía que los poderes antiguos permanecerían en el lugar donde murió el usuario. Sí, es posible. Kim Rock-soo tenía una sonrisa triste en su rostro. Siempre y cuando esa persona esté dispuesta a romper su plato. Kale jadeó. Cada persona tenía un plato. Los poderes antiguos también se almacenaron en este plato. El plato de Kale era grande pero bastante débil. La madre de Kale Enituse había roto su propio plato para enterrar en secreto una parte de su poder antiguo en la aldea Harris. Kale apenas logró decir algo. Comillas. Si el plato de una persona se rompe, ellos mueren. Kim Rock-soo respondió con calma, pero Kale pudo ver la comprensión y el dolor en sus ojos. Pero ninguna de esas emociones pudo dominar el resentimiento claramente visible en los ojos de Kim Rock-soo. Estos fueron probablemente los sentimientos que Kim Rock-soo tenía por su madre. Se dio cuenta de la mirada de Kale y enterró esas emociones antes de comenzar a hablar sobre otra cosa. Lo primero que hice cuando desperté en tu habitación fue leer el nacimiento de un héroe. Esta es una hipótesis que se me ocurrió mientras la leía. Kim Rock-soo estaba dejando en claro que eran sus pensamientos y puede que no sea cierto. ¿Sabes cómo todos mueren en la aldea Harris, lo que lleva a que Choyan se vaya? La estrella blanca habría tenido que ir a la aldea Harris al menos una vez para obtener el poder de mi madre. Kale también había estado pensando en eso. Kim Rock-soo compartió sus sospechas. No es posible que la estrella blanca haya obtenido el poder de mi madre de la aldea Harris mientras Choyan estaba fuera. Luego dejó que sus subordinados se encargaran del resto. Arme entrega el maná muerto del pantano negro dentro del bosque de la oscuridad a las sirenas en el nacimiento de un héroe. Las sirenas usan ese maná muerto en su guerra contra la tribu de las ballenas, lo que lleva a Choyan a ayudar a las ballenas a luchar. Aparecieron muchas piezas diferentes de información y luego se hundieron en la mente de Kale. Kim Rock-soo notó que la cara de Kale se ponía rígida por el pensamiento y rápidamente agregó. Podría estar equivocado. Mis sospechas pueden estar completamente equivocadas. Sí. Kale asintió con la cabeza y suspiró en silencio. Kim Rock-soo soltó la cortina y se acercó a Kale. De todos modos, lo que te diré ahora es la parte importante. ¿Qué está haciendo la estrella blanca en este momento? Kale respondió sin dudarlo. Está apuntando a Puzzle City. El rostro de Kim Rock-soo se puso rígido mientras comentaba. Supongo que hay una razón por la que el dios de la muerte permitió que nos conociéramos. Kale también notó la razón. Se levantó de la cama y se paró frente a Kim Rock-soo. Los dos se miraron y Kale hizo una pregunta. Esa madera le atribuye un poder antiguo. ¿Dónde está el resto? Dijo que la madre de Kale Enituse había enterrado una parte del poder en la aldea Harris. Eso significaba que el resto todavía estaba en otro lugar. Kale. Kim Rock-soo susurró en voz baja. Fue extraño que la estrella blanca me matara. ¿Sabes por qué? Recordó el momento en que potencialmente murió y se dio cuenta de algo. Ese bastardo sabía que el tiempo estaba deformado para Choyan, pero no sabía que estaba deformado para mí. ¿Qué podría significar eso? Kale respondió con calma. Eso significa que solo puede ver el pasado. El tiempo no estaba deformado para ti en ese momento. Para los 40 años de Kale Enituse. Su tiempo aún no se había deformado. Su tiempo solo se distorsionó cuando hizo un trato con el dios de la muerte después de eso. Así es, pero el poder de mi madre incluso vio mi futuro donde el tiempo se deformaría para mí. Fue en ese momento. Las cortinas empezaron a moverse solas. Las cortinas se alejaron de la gran ventana y pudieron ver el exterior. Kim Rock-soo comenzó a hablar después de mirar fuera de las cortinas. Oye, ¿para qué diablos usaste mi cuerpo? Podían ver el interior de la oficina del ayuntamiento de Puzzle City a través de la ventana. Toda la habitación estaba llena de maná beige.
El cuerpo de Kale estaba lleno de grietas mientras yacía en la cama y Mila estaba a medio camino de ponerlo de nuevo junto. Kim Rok-su miró a Kale en estado de shock y Kale simplemente evitó su mirada. Yem. Jo. Kim Rok-su negó con la cabeza de lado a lado. La ventana comenzó a abrirse lentamente en ese momento. Screech. Una ráfaga de viento sopló desde el exterior hacia Kale y Kim Rok-su. Supongo que ya es hora de decir adiós. Supongo que sí. Kim Rok-su le ofreció la mano a Kale. Kale, ve a la tumba de mi madre. Kale le estrechó la mano. Ambos podían sentir el calor corporal del otro que probaba que ambos estaban vivos. Kim Rok-su continuó hablando con una expresión seria en su rostro. Debería haber un objeto con la mitad del poder cerca de la tumba. Al igual que la cima del sonido del viento. Como el guijarro piedra del adoquín gigante aterrador. Algún tipo de artículo estaría allí esperando a que alguien viniera a buscarlo. El hombre que decidió vivir como Kale y no como Kim Rok-su de ahora en adelante respondió al hombre que continuaría viviendo como Kim Rok-su de ahora en adelante. Vive en paz. Kim Rok-su sonrió y respondió. Parece que tendrás que luchar un poco más, pero de todos modos, vive bien. Por favor, cuide de mi familia. Por favor, cuide a los miembros de mi equipo. Ambos hombres soltaron la mano del otro con una pequeña cantidad de dolor visible en sus ojos. Kale se dirigió hacia la ventana. Kim Rok-su se dirigió a la puerta del dormitorio. Supongo que salgo por la puerta y tú sales por la ventana. Supongo que sí, sería bueno charlar más, pero estoy un poco ocupado. Yo también, ¿por qué diablos tengo que trabajar en el turno de noche con tanta frecuencia? Necesito convertirme en el director ejecutivo de su empresa y deshacerme del turno de noche. Clic. Kim Rok-su giró el pomo de la puerta. Kale se sintió un poco nostálgico al mirar su oficina a través de la puerta. Pero él se alejó. Abrió la ventana. Una suave brisa le pasó por la cara. Pisó el alféizar de la ventana y se despidió del otro que estaba detrás de él. Mantente a salvo, Kim Rok-su. Tú también. Kale saltó por la ventana mientras Kim Rok-su abría la puerta por completo. Los dos se dirigieron a sus respectivos mundos. Asterisco. Comillas. Kale inconscientemente comenzó a gemir. Tía, nuestro humano parece haberse despertado. No, todavía no he terminado de armarlo. Raon, cariño, golpéalo. Tía, no creo que eso sea correcto. Supongo que es demasiado, Mila, que le había dicho a Raon que noqueara a Kale, se dirigió gentilmente a Kale, cuyos párpados se agitaban. Maestro, estás despierto. Puedes abrir los ojos. Este fue el pensamiento en la mente de Kale tan pronto como regresó a este mundo. Estos dragones aterradores. Abrió lentamente los ojos. Y en ese momento. Toc. Jaf, joven maestro, Nim. Locke entró corriendo a la oficina mientras sostenía el cintamani que estaba algo envuelto en tela. Capítulo 658. Todo se puede conectar. 8. Jaf. Locke, que respiraba con dificultad, se quedó paralizado en el lugar. Sintió como si el suelo debajo de él se estuviera cayendo a pedazos e incluso se olvidó de respirar. Joven maestro, Nim. Rosalind le había dicho en su camino hacia aquí que Kale estaba inconsciente. Esperaba que Kale estuviera pálido y cubierto de sangre como había estado en batallas anteriores. Locke ni siquiera quería pensar en eso, y mucho menos verlo, pero corrió aquí lo más rápido posible a pedido de Choi-an. Y la realidad que vio fue. Comillas. Algo como esto. Ni siquiera imaginó que sería algo así. Las manos de Locke que sostenían el orbe temblaban. En la cama dentro de la oficina. Kale estaba acostado sobre ese mueble que no parecía pertenecer aquí. Estaba pálido. Su ropa estaba cubierta de manchas rojo oscuro de sangre. Sangre seca y polvo estaban por todo su rostro y cuerpo. ¿Por qué está su cuerpo? ¿Qué está pasando?
Vio las grietas en todo el cuerpo de Kale. Kale tenía grietas por todas partes como si fuera una canica agrietada. También hubo heridas grandes y pequeñas en todo su cuerpo. Grietas y heridas. El solo hecho de ver estas cosas dificultaba la respiración. Quiero saber también, ¿qué está pasando? Kale miró hacia Mila con una expresión estoica. Maestro, actualmente estoy conectando las piezas de su plato. Por favor, no te muevas. Señaló el lado izquierdo del cuerpo de Kale. Algo estaba pasando en la mitad de su cuerpo. Mira aquí. Las grietas y heridas en el lado izquierdo están casi completamente conectadas con un hilo beige, ¿verdad? De hecho, esos puntos estaban conectados por el hilo beige, el maná de Mila, y se fusionaban lentamente. Empecé por el lado izquierdo porque el lado con el corazón es más importante. Maestro, espere unos 30 minutos más. Debería haber terminado para entonces. Empezar es la parte difícil y luego va rápido. Ella sonrió y Kale asintió con la cabeza antes de volverse hacia Locke. Actualmente estoy siendo curado. No, joven maestro, Nim. No puedes llamar a esto curación. ¿Estás bien? Locke frunció el ceño cuando Kale ignoró sus tartamudeantes palabras y le preguntó algo. Si estoy bien o no, no es el problema ahora. Había tenido tantas cosas que quería decir y estaba a punto de decirlas cuando miró hacia Raon. Los ojos de Raon todavía estaban llorosos, pero Raon sonreía y agitaba las alas sin saber qué hacer. Kale también miró hacia Raon. ¿Estás bien? Raon estaba sollozando antes de gritarle a Kale, quien le preguntaba si estaba bien y lo observaba de pies a cabeza. Humano, eres un idiota *K. Comillas. ¡Qué idiota! Kale parecía estupefacto. Raon le gritó una vez más a Kale, quien parecía estupefacto pero aún observaba atentamente sus ojos y expresión. Humano, eres un idiota *K. Comillas. Kale debatió por un momento antes de mirar la triste sonrisa de Mila y asintió con la cabeza. Supongo que esta vez actué un poco como un idiota *K. Humano, me alivia que lo sepas. Eres un idiota *K. Raon metió la cara en la cama junto a Kale ya que no se atrevió a acercarse mientras Kale estaba conectado y gritó de nuevo. Así que confía en mí y déjamelo todo a mí de ahora en adelante. Yo también cuidé muy bien las cosas ahora mismo. Las alas de Raon se agitaron. Raon gritó una vez más con la voz ahogada porque su rostro estaba enterrado en la cama. Si vuelves a hacer algo como esto. Las dos patas delanteras de Raon que se aferraban a las sábanas temblaban. Si Kale usara ese poder alguna vez. Humano, te voy a encarcelar dentro de mi castillo. Por supuesto que te daré de comer. Te daré carne en cada comida. Pero lo haré para que nunca puedas salir de tu cama. Oh. Raon se estremeció después de escuchar la respuesta de Kale. Sonaba feliz. Raon levantó la cabeza en estado de shock y había un charco gigante de lágrimas donde había estado la cara de Raon. Humano. ¿Te gusta la idea de estar encarcelado en el castillo para que no puedas hacer nada más que comer 3 veces al día? Sí. Kale pensó en una vida más holgazana. Pero Kale no pudo responder sí porque los ojos de Raon parecían estar en llamas mientras rápidamente gritaba más cosas. Humano. Y la agricultura. Acepté plantar manzanos con el amable Beacrox. Te haré tartas de manzana. Y nuestro plan de viajar por el mundo. Quiero viajar por el mundo. Las pupilas de Kale comenzaron a temblar. Viajando por el mundo. Esas palabras le dieron escalofríos por alguna razón, pero decidió seguirle el juego a Raon. Tenemos que hacer lo que ustedes quieran hacer. Humano, eso es correcto. Será divertido hacer todo juntos. Mientras Kale observaba tranquilamente la brillante sonrisa de Raon. Kale, ¿estás despierto? Oh, Mier *A. Finalmente está despierto. El dragón también está restaurando su plato. Debería estar bien ahora. Este dragón es realmente asombroso. Es un premio gordo total. Incluso estaría dispuesto a comprar una comida cara para un dragón como este.
Kale se rió entre dientes mientras escuchaba las voces asombradas de los poderes antiguos. Joven maestro, Nim. Locke se acercó lentamente al lado de Kale. Locke estaba mirando cómo las grietas en el cuerpo de Kale se fusionaban lentamente con el maná beige. Choi-An-Jung me dijo que te entregara esto. Locke seguía sin olvidar lo que había venido a hacer. Locke quitó la tela del orbe. Choi-An-Jung llamó a esto Cintamani. Salió del monstruo. ¿Esto es eso, una Cintamani? La expresión de Kale se iluminó un poco. No sabía cuánto tiempo estuvo fuera, pero parecía que mataron al menos a uno de los monstruos no clasificados sin que Choi-An, Raon o Mila resultaran heridos. SHHH. La tela se quitó por completo y pudo ver el orbe. Podemos hablar ahora. Era una situación caótica en este momento. Ahora que la tela que cubría la pantalla se había ido, la persona que estaba en silencio finalmente comenzó a hablar. ¿Qué? Kale comenzó a fruncir el ceño. Comillas. Todavía estoy fuera de esto. No, humano, este es el mundo real. No te desmayes de nuevo. Parecía haber vuelto a la realidad basándose en lo que acaba de decir Raon. Kale se volvió hacia el orbe que Locke sostenía. Por cierto, humano, ¿qué es eso? ¿Eres realmente tú? Lee Su-hyuk estaba sentado en una silla mirándolo a través del orbe. Detrás de él estaban Kim Rok-su y Choi Jung-soo con Park Jin-tae, quien fue empujado hacia atrás haciendo todo lo posible para mirar de esta manera. Kale estaba atónito. Comillas. El Cintamani tenía este tipo de habilidad. Recordó lo que le había dicho el dios de la muerte. Humano, no creas que este es el final. Nunca se sabe cuándo podría volver a conectarse con personas que conoce. El destino es algo que ni siquiera las leyes del mundo pueden comprender. Kale empezó a hablar. Este maldito bastardo. Parecía molesto, pero una esquina de su boca se curvó. Las tres personas al otro lado del orbe cambiaron de expresión después de escucharlo. ¿Realmente eres tú? Estaban sonriendo o llorando. En realidad, era difícil saber qué tipo de emociones estaban sintiendo. Choi Jung-soo se había estado cubriendo la boca desde el momento en que vio a Kale, pero ahora se estaba limpiando los ojos con la mano. Lee Su-hyuk sonreía gentilmente, pero sus ojos estaban enfocados en observar a Kale a través del orbe. En cuanto a Kim Rok-soo, suspiraba incrédulo con una expresión algo similar pero diferente a la de Kale. Choi Jung-soo murmuró en voz baja. Como estabas peleando aquí, supongo que así es tu vida diaria allá. O tal vez sea peor. En realidad, no estaba hablando con nadie y simplemente mirando al aire mientras decía eso. Lee Su-hyuk miró a Kale, que se veía completamente diferente a Choi-an, pero comenzó a hablar mientras miraba esos mismos ojos que había visto antes. Rock, debe ser bastante duro allí. No se atrevió a llamarlo Rock-su. No había podido ver nada al principio porque estaba ocupado mirando a Kale, pero podía ver a un joven dragón y otras dos personas que parecían cosas que solo vería en su imaginación. No podía llamar a Kale con ese nombre frente a ellos cuando se veía completamente diferente. Lee Su-hyuk, Choi Jung-soo y Kim Rok-soo. Los tres no sabían qué decir. Mila, Raon y Locke también tenían curiosidad, pero simplemente hicieron su parte, ya que tampoco se atrevieron a decir nada. Mila solo se concentró en terminar de conectarse y miró hacia el orbe con una expresión extraña en su rostro. Kale comenzó a hablar en ese momento. Estas son las personas que estaban en el mundo al que fui durante la prueba del dios sellado. Humano, ¿a qué te refieres? Kale nunca les había contado a los demás ningún detalle sobre la prueba del dios sellado. Los aliados conmocionados de Kale en este lado se volvieron para mirar a sus otros aliados dentro del orbe. ¿Cuántos días ha pasado por allí? No tan largo. Como yo esperaba. Kale recordó que el tiempo aquí era aproximadamente 3 veces más rápido que el tiempo allí y asintió con la cabeza. Creo que el Cintamani está sirviendo como un medio para que podamos contactarnos.
Lee Soo-hyuk, quien estaba mirando a Kale hablando con calma como si no tuviera ningún dolor en absoluto a pesar de tener grietas y heridas en todo su cuerpo que parecían estar sanando, lentamente comenzó a hablar. Ya veo, parece. Fue en ese momento. Baang. Oyeron un fuerte ruido fuera de la terraza. Kale volvió la mirada. Abre las cortinas. No podía mirar por la ventana de la terraza porque las cortinas estaban cerradas. Mila había cerrado las cortinas casi por completo con solo un pequeño espacio para que Raon entrara y saliera para concentrarse en usar Connect-to-Jeter conectados juntos en lugar de lo que estaba sucediendo afuera. Apúrense. Raon se estremeció después de escuchar a Kale diciéndole que volviera a abrir las cortinas. Kale continuó hablando con Raon. No me esforzaré más allá del límite de esa manera nunca más. Lo prometo. Raon canalizó su maná después de escuchar la palabra, promesa. CHHH. Las cortinas se abrieron y pudieron ver lo que estaba pasando afuera. Saa. El cielo se llenó de una luz dorada. Un gran dragón dorado y un monstruo blanco con melena de león estaban peleando. El polvo dorado y el dragón de oro atacaron implacablemente el escudo del monstruo blanco causando estas fuertes explosiones. Humano. Joven maestro, Nim, ya ves. Maestro, te explicaré las cosas. Kale continuó mirando por la ventana a pesar de todas las voces que le hablaban. Sus ojos estaban captando cada centímetro del dragón león. Kale empezó a hablar. Parece que tenemos que guardar nuestra conversación para más tarde. Miró hacia el orbe. Hasta luego. Ojalá pudiéramos ayudar. Lee Soo-hyuk asintió con la cabeza con una sonrisa amarga en su rostro. Había muchas cosas que quería decir y muchas cosas que quería escuchar, pero la situación del lado de Kale era demasiado terrible para una larga charla. No te molestaremos. En su lugar, por favor, mire. ¿Qué? Comillas. Este es un monstruo al que quizás tengas que enfrentarte en el futuro. Kale luego le pidió un favor a Raon. Raon, puedes aferrarte a este orbe por un tiempo. Asegúrate de mostrarles la batalla. Lo tengo, humano. Raon era alguien que conocía el secreto de Kale. Era alguien en quien Kale podía confiar con cualquier cosa y todo. Kale miró a los demás y continuó hablando. Sus ojos se habían vuelto fríos una vez más. ¿Podrían explicar qué pasó? Fue en ese momento. Un dispositivo de comunicación por vídeo ubicado en la esquina emitía la señal de emergencia. Raon saltó en estado de shock y tomó ese dispositivo de comunicación por vídeo. Este era el dispositivo de comunicación por vídeo conectado a sus aliados que se encontraban en el reino Seth del continente oriental en este momento. Humano, lo conectaré. El dispositivo de comunicación por vídeo se conectó de inmediato y la cara de Ron con el ceño fruncido apareció en la pantalla. Estaba cubierto de sudor como si hubiera estado corriendo lo más rápido que podía. Raon, Nim. Llamó a Raon antes de detenerse por un momento después de ver la condición de Kale y luego parpadeó una vez. Luego comenzó a hablar con una expresión más tranquila en su rostro. Joven maestro, Nim, tengo algo que decirte. No tuvo tiempo de preguntar cómo estaba Kale. Ron estaba sintiendo enojo y tristeza por la terrible apariencia de Kale, pero aliviado y feliz de estar despierto. Escuché una información del líder de la tribu Gato. ¿Qué cosa? Kale miró a Ron, quien parecía tener problemas para lucir tranquilo, a diferencia de su yo habitual. Dijo que todos moriremos cuando se abra la puerta del templo. La puerta del templo. La cara de Kale se puso rígida de la misma manera que Ron se puso rígido cuando dijo eso. Miró a los demás en la habitación. Todos se dieron cuenta de que era su turno y rápidamente comenzaron a compartir información que conocían. Kale se enteró de todo lo que sucedió mientras estaba inconsciente y cerró los ojos por un momento. Comillas. Joven maestro, Nim. Locke se estremeció después de mirar a Kale, que parecía estar angustiado, y dio un paso adelante. Mila se obligó a dejar de fruncir el ceño y se centró más en su Connect-to-Jeter conectados juntos. Ella también casi había terminado con el lado derecho ahora.
Humano. En el momento en que escuchó la voz temblorosa de Raon. Yay. Kale dejó escapar una risa tranquila. Raon. Humano, ¿qué pasa? ¿Qué dijiste que Eruhaven Nim te dijo sobre el monstruo? Eruhaven le había estado contando a Raon alguna información sobre el monstruo de vez en cuando mientras luchaba. Kale preguntó sobre la información que Raon le acababa de contar. Dijo que el escudo es extremadamente resistente y que parece más fuerte que la mayoría de los dragones. También dijo que todavía no ha descubierto ninguna habilidad especial. Eso no. Eso no. Raon inclinó la cabeza antes de juntar las patas y gritar. Guardián. Este monstruo sin rango, el dragón león, siguió hablando con Eruhaven. Mata. Mata al intruso fuerte. Era como si fuera un guardián que estaba protegiendo algo. Locke intervino con un grito ahogado. Comillas. La puerta del templo. No había nadie en esta oficina que no supiera la verdadera identidad de ese monstruo ahora. Locke continuó hablando como si hubiera organizado sus pensamientos. Joven maestro, Nim, eso significa que este monstruo es el guardián que protege el templo del dios sellado. Las puertas del templo se abrirán si este bastardo muere. Es muy probable. Se volvió hacia Ron, que aún era visible en la pantalla. Ocúpate de las cosas y vuelve poco a poco. Discúlpame. Ron pareció sorprendido después de escuchar a Kale diciéndole que se corriera lentamente, pero Kale simplemente apartó la mirada de él. Raon. Raon, que estaba debatiendo si estaba bien matar a este monstruo dragón león y qué harían si lo mataban y las puertas del templo se abrían, se sorprendió por la voz tranquila de Kale y miró hacia él. Kale tuvo que quedarse quieto porque Mila estaba usando Connect-to-Jeter en él y solo podía hacer un movimiento hacia su chaqueta que Raon se había quitado con la barbilla. Saque el frasco agrietado de mi bolsa de bolsillo espacial. Ten cuidado. Luego se volvió hacia Mila. Mila, Nim, también puedes conectar una grieta en un frasco, ¿verdad? Comillas. Maestro, ya estoy trabajando muy duro. Mila de repente sintió escalofríos en la espalda cuando Kale la miró fijamente. ¿Qué es este sentimiento? ¿Por qué siento que voy a tener que trabajar hasta que ya no pueda ponerme de pie? Mila estaba dispuesta a dar todo lo que tenía, pero tenía escalofríos por alguna razón. Ella simplemente decidió que no era necesario y respondió. No sé qué tipo de frasco es, pero ¿crees que no podré conectar un frasco cuando incluso puedo conectar el plato de una persona? Este fue un momento en el que todo el mundo necesitaba hacer todo lo posible. Lo haré después de que termine de conectar su plato, maestro. Kale asintió con la cabeza con gratitud ante la respuesta de Mila y miró hacia Raon. Fue en ese momento. Tang. Kale escuchó el sonido de una pistola que no era familiar para la gente de este mundo pero muy familiar para él. Volvió a mirar por la ventana. Podía ver el gran dragón de hueso negro y las 3 personas encima de él. Había una persona que estaba canalizando fuego que era tan brillante como el sol. Una persona se arremolinó en un violento aura negra. Y una persona que apuntaba con un arma al monstruo. Kale comenzó a sonreír. Raon estaba a punto de gritar que era la sonrisa de estafador de Kale antes de sonreír brillantemente después de escuchar lo que Kale dijo. Raon, que todos sepan que estoy despierto. Lo tengo humano. Raon asintió con la cabeza tan vigorosamente que sus mejillas regordetas temblaban antes de canalizar su maná. Asterisco. En medio de la feroz batalla. El humano está despierto. Me dijo que le hiciera saber que estaba despierto. Eruhaven, Alberu, Choyan, Rosalind y los demás. Todos los que Raon contactó parecían sorprendidos pero felices. Comillas. Ese pequeño punk. Alberu bajó su arma por un momento. Intercambió miradas con Rosalind, Choyan y el dragón de hueso. Todos estaban haciendo todo lo posible por reprimir sus emociones. Volvieron a oír la voz de Raon. El humano dijo que te lo dijera. La voz de Raon era alegre y brillante. Raon disfrutó mucho estos momentos de entregar los mensajes de Kale. Su voz emocionada llegó a la mente de todos.
Estamos comenzando un plan ahora mismo. Raon repitió las palabras de Kale palabra por palabra. Solo hay un objetivo para este plan. Alberu se volvió hacia la oficina. Rosalind tenía su maná ardiente rodeándola mientras cerraba los ojos para concentrarse en las palabras de Kale que Raon le estaba enviando. Nuestro objetivo es deshacernos de la estrella blanca y el dios sellado de una vez. El rostro de Choyan ya no parecía tranquilo cuando las comisuras de sus labios comenzaron a curvarse lentamente como si no pudiera decidir si reír o llorar. Pero primero debemos arrastrar la estrella blanca. Crack. El dragón dorado ignoró las grietas en su piel y se concentró en las palabras de Raon. Su mirada todavía estaba dirigida al dragón león. El primer paso para hacer eso. El antiguo dragón Eruhaven pensó que era divertido que se sintiera aliviado al escuchar la voz de un humano que era significativamente más joven que él mientras esperaba lo que Kale tenía que decir a continuación. Escuchó la voz de Raon en ese momento. Abuelo Goldie, finge estar muerto. ¿Qué? ¿Qué acabo de escuchar? Los ojos de Eruhaven se abrieron de par en par. Mientras Alberu, Rosalind y Choyan respondieron a lo que habían escuchado. Oyeron la voz brillante de Raon nuevamente. Abuelo Goldie, al menos finge desmayarte. Raon estaba hablando en serio. Me dijo el humano. Dijo que la estrella blanca debe estar cerca mirando todo. Abuelo Goldie, apúrate, date prisa y hazte el muerto. Date prisa y finge estar muerto. Haz que parezca que te golpeó el escudo del dragón león y te desmayaste o algo así. Eruhaven no pudo seguir escuchando en silencio e hizo un solo comentario. ¿Qué demonios? Eruhaven, que fruncía el ceño tanto como podía, se echó a reír como si no pudiera creerlo. Ja ja ja. De repente quieren que finja que me desmayé o que muero. Algo tan increíble. Comillas. Supongo que ese pequeño punk realmente se despertó. Eruhaven realmente podía sentir que Kale Enituse estaba despierto.